La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Bueno, vamos a hacer una pausa en la serie de hechos que estamos viendo y vamos a remontarnos 4000 años atrás. Vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 15. Génesis, capítulo 15. Y vamos a hablar del día de hoy del pacto abrahámico. Abraham más tarde fue llamado por Dios Abraham, con una H intermedia. Significa padre exaltado y Abraham significa padre de multitud. ¿Quién era Abraham? Abraham era de Ur de los Caldeos, era sumerio, era una antigua ciudad que estaba en el sur de Mesopotamia, que es la actual Irak. Los sumerios posiblemente fueron los primeros en escribir la escritura cuneiforme y fueron los primeros en registrar acerca de sus creencias y religión, y todo esto fue también de gran inspiración para toda esta zona. En esta zona se encontraba Babilonia. Básicamente eran idólatras, eran paganos. ¿Qué quiere decir esto? Que adoraban dioses falsos y que se habían creado ellos, se los habían inventado. Abraham tenía una esposa que se llamaba Sarai, y al momento de este pasaje que vamos a leer, tiene unos 65 años, y Sarai murió a los 125, así que dice la Biblia que era una mujer hermosa, así que calculamos que si vivió hasta los 125 y tenía 65, tenía unos 40 años. Era una mujer joven, pero era estéril. Y Abraham, al momento de ser llamado, tenía 75 años, 10 años más que ella. Y aquí lo que vamos a leer en la primera diapositiva está registrado el segundo llamado que le hizo Dios a Abraham. El primero no está. No, y dice así. Dios le había llamado para que deje su tierra, Ur de los Caldeos, que se vaya de su parentela, que deje a toda su familia a la nueva tierra que Dios le iba a dar. Y dice así: y el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Bueno, Abraham se fue, pero se llevó a su padre y a su sobrino. Así que muy bien el mensaje, no lo había captado. Y llegó a Harán, no llegó a la tierra que le había mostrado. Y en Harán, finalmente, falleció su padre Tare. Y ahora sí, emprende camino hasta Canaán. Pero lo interesante de esto es que, como vamos a ir viendo a medida que transcurra el sermón, Dios había puesto los ojos en Abraham, que era un adorador de dioses falsos. Le pidió que deje todo, ¿pero por qué? Porque Dios tenía planes para él. De un hombre indigno y un hombre pecador como era Abraham, imagínense, de ser un sumerio e idólatra, dice: te bendeciré y a través de ti traeré bendición al mundo entero. Básicamente eso es lo que le dice. Entonces vamos ahora a leer la lectura en Génesis 15. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo en mi casa es ese Eliezer, el damaseno. Dijo también Abraham: como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor: no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos
y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. El Señor le dijo, yo soy el Señor. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió, Señor, ¿cómo sabré que la he de heredar? El Señor le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, además de una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos los animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol cayó sobre Abraham un profundo sueño, y el temor de una grande oscuridad se apoderó de él. Entonces el Señor le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra lejana, ajena. Será esclava allí y será oprimida durante 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Muy bien, hasta aquí la lectura. Y nuestro sermón el día de hoy se llama Dios de promesas. Génesis 15, Dios de promesas. Vamos a ver varios textos, así que los que les gusta anotar y quieran anotar y después, en tal caso, hacerme preguntas, se las pasaré a Moisés y él las responderá todas. Gustoso. Nuestro primer punto se llama No temas. Y empieza nuestro texto. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Pero ¿por qué comienza con no temas? Entonces, ¿por qué comienza con después de estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué fue lo que pasó? Después de que escuchó al Señor y partió de Harán hasta Canaán, todavía seguía su sobrino Lot con él. Llegaron a Canaán. Resumiendo, para hacer rápida esta parte, Abraham y Lot tenían muchas pertenencias, tenían mucho ganado, tenían todos sus siervos y estaban en una porción de tierra y ya se estaban peleando sus pastores por la oveja, por el ganado. Entonces Abraham dijo, vale, no nos peleemos más, la tierra es grande, mira todo lo que hay, si vos vas a la izquierda, yo voy para la derecha. Y entonces Lot observó que todo ese valle del Jordán era tierra de regadío, como el jardín del Señor, el Edén. Imagínense, habrá sido un espectáculo eso. Y escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, cerca de la ciudad de Sodoma, que eran malvados y cometen pecados muy graves contra el Señor. Obviamente este es un resumen, no es del 5 al 13, ¿vale? ¿Qué sucedió? De imprevisto, se encontraron en medio de una guerra. Había 9 reyes que estaban peleando por una cuestión de que 5 se sublevaron, no quisieron pagar más los tributos a este rey que era más grande. Y básicamente lo que pasó fue que uno de los que fueron atacados fue Sodoma, entre los reyes estos que estaban aquí, y se llevaron a Lot cautivo con todas sus cosas. Un siervo de Lot logra escapar, llega hasta donde estaba Abraham y le dice, se llevaron a Lot con todas sus cosas. ¿Qué hace Abraham? Se arma de 318 siervos y va de noche y asalta el campamento de estos reyes que habían vencido a Sodoma y a los otros que estaban con ellos y rescata a Lot con todo lo que tenía. Por eso dice, después de estas cosas, le dice, no temas. A ver, Abraham no tenía una ciudad, no tenía una fortaleza,
era un nómade, vivía en carpas, tenía siervos, no tenía guerreros, tenía animales, ganado, tenía riquezas, dice, pero después supongo yo que la adrenalina de haberse embarcado en esa misión, dijo, ¿y ahora si vuelven? ¿Qué hago? Y el Señor le dice, no temas. Abraham era un extranjero que estaba a 1200 kilómetros de su tierra. Así que yo imagino que el temor que tenía habrá sido real, de un peligro real. Pero contra todo pronóstico, venció. Pero se había olvidado que antes de esto había tenido un encuentro con un personaje que se llama Melquisedec, que no vamos a entrar ahí porque sería muy amplio, pero dice, entonces el rey de Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo, ofreció pan y vino y le bendijo con estas palabras. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Dios fue el que entregó a sus enemigos en las manos de Abraham. No fue que Abraham fue un gran estratega ni nada de eso. Dios los entregó en sus manos. Por eso le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa es grande. Y después de eso, una vez que Lot se separó de Abraham, el Señor dijo a Abraham, alza tus ojos ahora y desde el lugar donde estás, mira al norte, al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, pues si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levanta y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti la daré. El Señor ya le había dado esta tierra a Abraham. Ya se la había dado, pero todavía no. Él podía andar a sus anchas por ahí. Por eso le digo, no temas. Y Dios alienta a Abraham con 3 palabras que vemos en el texto este. No temas, porque Dios conoce las circunstancias de Abraham. Y Dios sabe lo que va a hacer. Tiene que descansar en las promesas del Señor, porque el Señor es soberano, es poderoso. Dice, seré tu escudo. Dios mismo protege a Abraham. ¿Y quién va a poder enfrentarse al Dios creador de los cielos y la tierra? Si Dios es con él, ¿quién contra él? El peligro era real, no quiere decir que no le podía pasar. Por algo seré su escudo. Si no hubiese pasado nada, no hubiese necesitado un escudo. Y el incentivo, te daré recompensa. Lo mejor está por venir. Solamente tenía que esperar. Ahora, este libro, estoy hablando del Pentateuco, del Génesis hasta el Deuteronomio, ¿quiénes fueron los receptores originales? Porque bueno, esta es la historia de Abraham, pero esto fue entregado a otras personas. Moisés escribió el Pentateuco y ¿a quién se los entregó? Se lo entregó al pueblo de Israel. Ya habían pasado 400 años, ya el pueblo de Israel era masivo, era enorme, y estaban a pie de guerra para entrar a poseer la tierra que el Señor le había prometido. Vamos a leer un pasaje de Deuteronomio que dice, después llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a tus padres, o sea, a Abraham y a los patriarcas, y tú se la harás heredar. El Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Escribió Moisés esta ley y se los dio a los sacerdotes, hijos de Leví, y a los ancianos de Israel, y Moisés les dio esta orden. Cuando vaya todo Israel a presentarse delante del Señor, leerás esta ley ante todo Israel a oídos de todos ellos. Israel está por entrar en guerra con un pueblo muy fiero, donde había gigantes en Canaán. Y eran también nómades. Habían salido de estar vagando en el desierto y ahora iban a entrar a poseer la tierra en una guerra sin cuartel contra pueblos
paganos, contra pueblos que ya a este momento había llegado su colmo, el pecado de ellos, y Dios lo quería erradicar. ¿Qué hace esta palabra? ¿Qué hace esto? Ellos lo van a leer. Moisés se lo estaba leyendo, como yo le estoy hablando acá, y ellos ya están entendiendo que pasaron 400 años y que se estaba cumpliendo la profecía que el Señor le había dicho. Iban a pasar a poseer la tierra. Y obviamente tenían miedo. Pero esto los leía y la intención era confortar el corazón del pueblo de Israel, animarlos. El Señor iba con ellos. Lo habían visto hacer milagros antes. Ahora eran espectadores de primera mano del cumplimiento de esta profecía. El Señor era su escudo y su recompensa, su galardón iba a ser muy grande. Y ahora, vale, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué me quieres decir con todo esto, Federico? Ahora mismo no tenemos pueblos o naciones que conquistar, no tenemos que luchar con gigantes, no tenemos ciudades que destruir, no tenemos por ahora enemigos físicos que atenten contra nosotros. Estamos entrando en batalla con situaciones, con sentimientos, con pensamientos que tenemos en el corazón, que nos llenan de temor. Temores grandes y altos como montes. Tenemos una batalla que librar en nuestros corazones, que están llenos de temor. Tenemos una batalla que librar en nuestro corazón, que es un terreno hostil. Nuestro principal enemigo es nuestro corazón, lleno de engaños, de trampas, de mentiras. Ahora, ¿a qué tenemos temor? Guerras, la situación política de España, quizás tenemos miedo a nuestra situación económica, tenemos miedo a quedarnos sin trabajo, o nos quedamos sin trabajo y tenemos miedo a qué vamos a hacer, cómo llego. Tenemos miedo de nuestros hijos que se aparten de la iglesia. Tenemos miedo por nuestros hijos que se han apartado. Tenemos miedo a la soledad, a quedarnos solos, a no encontrar esa persona. Tenemos miedo a las enfermedades, a la muerte. Tenemos miedo a ser viudos y a estar transitando por esa etapa. Estamos quizás transitando también por la etapa de haber perdido un hijo o una enfermedad de tu hija. Hace 5 meses estamos en la dulce espera de una bebé que se llama Daniela, y bien dicho que se llama dulce espera, ¿no? Porque estás expectante a conocerla, pensás cómo va a ser ella, cómo será su personalidad, pensás cómo va a ser su carita, y estás ahí en el doctor, le están haciendo una ecografía a la panza de tu esposa, y cómo se mueve, qué tal, y de pronto el médico ya no dice más nada, sigue midiendo, sigue mirando, y no hay forma de dar una noticia como la que te dan sin que te parta el corazón y te llenes de miedo. Estás en esa dulce espera y te dicen que tu hija tiene una malformación en su cara, que tiene el paladar hendido, que tiene el labio partido, labio leporino, y les puedo asegurar que lo que llega a tu corazón es temor, miedo, tristeza, muchos sentimientos muy malos. Te quedas con el corazón en las manos, pero no podemos quedar en ese terreno. Nosotros no, por lo menos. Levantamos nuestro rostro y nos acordamos del Señor, que me dice, no temas. ¿Y qué hacemos? Corremos a buscar a nuestro pastor, amigos de la iglesia, hermanos, que nos confortan y nos recuerdas, no temas, el Señor va delante de ti. Yo soy tu escudo, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No temas ni te intimides. Y nos regala textos tan preciosos que nos hicieron tan bien, como en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Desde que nos enteramos hemos podido dormir todas las noches con una paz, no porque nosotros seamos unas máquinas o no porque no nos importe, sino porque el Señor sostiene nuestro corazón. Porque no se dormirá el que guarda. Yo sí puedo dormir,
porque el que me guarda no se duerme. O iba caminando Jesús y vio un hombre ciego de nacimiento. Entonces les preguntaron a sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó para que haya nacido ciego, él o sus padres? Y el Señor dijo: ni pecó él ni sus padres. Ha ocurrido así para que la obra de Dios se manifieste en él. Estamos esperando que el Señor haga una obra. Oramos para que el Señor haga un milagro. Claro que sí. El Señor tiene poder de hacer un milagro. ¿Y si no? ¿Y si no lo hace? ¿Me voy a enfadar con el Señor? ¿Voy a dejar de creer en el Señor? No. Porque tengo que estar expectante a ver qué va a hacer Él para glorificarse en medio de toda esa situación. Porque sé que nuestra hija tiene propósito. Porque sé que el Señor ha trabajado con nosotros. Porque ha cambiado nuestras vidas. Y en esos momentos durísimos, hermanos, esto es una exhortación para todos. No necesitamos que nos digan: todo va a estar bien, las operaciones avanzaron un montón, no se le va a notar, va a quedar muy bien. Sí, es verdad, pero eso no es lo que necesitamos. Necesitamos que oren por nosotros, necesitamos que nos digan: el Señor está al control, no temas. Necesitamos verdades bíblicas. Esas son las que confortan el corazón. Después el Señor da dones a los hombres, como la medicina, para que el Señor se glorifique, pero no es eso lo importante. Sí, hermanos, necesitamos el Evangelio, necesitamos la palabra del Señor. Esa es la que conforta el corazón. Esa es la que nos ha sostenido a mi esposa y a mí. Él sabe lo que hace y nosotros no. Y por eso no tenemos que temer. Necesitamos recordar que tenemos la recompensa más grande y esa recompensa es Cristo. Porque, ¿saben qué? No vale de nada que mi hija la operen y quede bien de su carita si no va a conocer a Cristo como su Salvador. ¿De qué sirve? Lo que realmente importa es la recompensa grande que tenemos en Cristo. Solo Cristo es suficiente. Solo Cristo es consuelo, no las palabras humanas que nos podamos decir con toda la buena voluntad, porque lo agradezco. Pero delante de eso tiene que ir: hermano, estamos orando por ti. Encomendamos a tu hija en las manos del Señor. No temas, el Señor es bueno. El Señor es bueno todo el tiempo. Y así como la hizo perfecta. Porque su palabra dice: no faltó nada. Está ahí, la está creando en el vientre de mi esposa. El Señor sabe lo que hace, yo no. Si mi corazón es engañoso, ¿en quién voy a confiar? En el verdadero. Seguimos teniendo a Cristo y seguimos teniendo la tierra prometida, no Cádiz. Tenemos teniendo la recompensa más grande de estar con el Señor toda una eternidad. Entonces no temas, cree solamente. Nuestro segundo punto se llama así: no creas solamente, cree solamente. Bueno, terminamos con el primer punto. Quedan todavía 21 más, espero ir un poco más rápido. Ahora se desarrolla un diálogo muy importante que nos va a ayudar a entender la importancia del llamado de Abraham, que después fue llamado Abraham, que luego se convirtió en el patriarca del pueblo de Israel. Dios había fijado los ojos en Abraham, un adorador de dioses falsos. ¿Pero por qué? Porque desde el capítulo 1 de Génesis hasta el 3 vemos la creación perfecta del Señor. Ese cuadro no lo hice yo, ese es de Van Gogh Roberts, del Gran Panorama Divino. Es un libro espectacular. En Génesis 1, Dios creó la tierra perfecta, ¿no? Y ahí tenemos el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. ¿Cuál es el patrón del reino, el patrón original? Adán y Eva en el jardín, que es el pueblo de Dios. Estaban en el jardín de Edén, que es el lugar de Dios, y caminaban con Dios. Estaban desnudos y caminaban con Dios. ¿Qué pasó? Adán no pasó la prueba. Adán fue tentado en el huerto y pecó. Y con él se llevó puesto a toda la humanidad. Todos nosotros somos pecadores, ahora por la herencia de Adán. Entonces ahora el mundo está en el reino perdido. Desde el
capítulo 3 de Génesis hasta el 12, ¿cuál es el pueblo de Dios? Nadie. El mundo está en maldición. ¿Cuál es el lugar de Dios? Fueron expulsados del jardín. Estaban dispersos, desterrados. Había desobediencia y maldición. En el medio tuvo que Dios raer el hombre de la humanidad porque de continuo era su pensamiento al mal. Lo destruyó. Pero llega el momento en que Dios, a través de Abraham, comienza la obra de restablecer el reino de Dios. Llega el reino prometido. ¿Cuál iba a ser el pueblo de Dios? Abraham y su descendencia. ¿Cuál iba a ser el lugar de Dios donde iba a habitar su pueblo? En Canaán. Iban a estar bajo el gobierno y la bendición de Dios porque Dios iba a bendecir a Israel y a través de Israel iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. El plan de Dios es rescatar y bendecir su mundo rebelde a través de la familia de Abraham. Y es muy curioso porque en el capítulo 11 de Génesis, la gente desterrada y maldición se quieren hacer un nombre y quieren construir la Torre de Babel y Dios los dispersa. Acá no van a hacer nada, cada uno para su casa y encima hablando un idioma nuevo. Pero Dios llega y habla con Abraham, los coge de en medio de esas naciones desterradas y maldición y le dice, te voy a dar un nombre. Vamos a leer Génesis 15, del 2 al 7. Respondió Abraham, Señor, que quiere decir Adonai, soberano Señor, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es Eliezer el Damaseno. Damaseno es que era de la región de Damasco. Como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra del Señor y dice, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces le llevó afuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y el Señor le dijo, yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. La recompensa de Abraham era tan grande que provocó en Abraham, obviamente, preguntas. Señor, o sea, ¿qué me vas a dar? Descendencia y herencia si no tengo hijos. Y ya se lo había dicho antes en el capítulo 13, ¿no? Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y ahora le dice que va a ser como las estrellas de los cielos. Y dice, ¿va a ser Eliezer el Damaseno? ¿Qué pasa? Algunos comentarios dicen que cuando las personas así, un matrimonio por ejemplo, no podía tener hijos, elegían a un siervo nacido en su casa, que es lo que dice, ¿no? Un siervo nacido en su casa para adoptarlo y pasarle a él las bendiciones o todas sus cosas, ¿no? Pero no, el Señor le dijo, no te va a heredar va a ser un hijo tuyo. Yo te voy a dar un hijo. Y Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Fue ofrecer una solución. Dice, bueno, yo tengo a Eliezer, que puede ser mi heredero. Evidentemente no conocía todavía el carácter del Señor. Pero el Señor entonces ahí lo tiene que sacar afuera y decir, mirá las estrellas del cielo, yo te voy a dar un hijo y tu descendencia va a ser como las estrellas. Y ahí Abraham creyó a la promesa del Señor. La propuesta de Abraham sugiere que desconocía el carácter del Señor, su seriedad. Falló primero cuando le dijo, deja a tus padres y a tu familia y vete. Y se llevó a su padre y a su sobrino. Ahora el Señor le dice, en 2 oportunidades tu descendencia va a ser grande. Dice, pero ¿cómo? Supongo que también es normal. Yo creo que Abraham, en este sentido, en parte no lo hizo con la intención de rebelarse, sino porque tenía dudas cómo va a ser. Pero el Señor le dijo, tú vas a tener hijos. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor. Y Abraham creyó y se lo contó por justicia. Dios prometió que tendría un hijo y que su descendencia iba a ser innumerable, como las estrellas del cielo. Para Abraham esto era humanamente imposible, su esposa era estéril.
Pero al final Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y esto es uno de los versículos más significativos de la Biblia. Es la primera indicación clara de la doctrina de la justificación por la fe. Abraham creyó. Significa literalmente en hebreo, se apoyó en el Señor, se apoyó sobre el Señor. Y la forma verbal que usa es que creyó la promesa y continuó descansando en el Señor. No es que creyó en ese momento y después entró en duda. Esto indica que creyó, que fue algo que se lo apropió. No es que lo aceptó intelectualmente. Se requiere a que confió incondicionalmente en Dios y sus promesas. Abraham se puso a sí mismo y a su futuro en las manos del Señor. Y esta clase de fe es la que salva. Dios lo justificó. Y esta justificación de parte de Dios para Abraham significa que fue perdonado y fue liberado de la perdición eterna. Y Dios iba a trabajar para bendecirlo y bendecirlo. Y mientras viva, lo iba a cuidar, lo iba a bendecir y toda su posteridad, toda su descendencia. Ahora, somos como Abraham, ¿no? ¿Cómo nos gusta ayudar al Señor? ¿Cómo nos gusta darle soluciones al Señor? El Señor le dice a Abraham, te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar. Dice, bueno, entonces será mi heredero Eliezer, el Damaseno, mi siervo. Que no, que va a ser un hijo tuyo. Y así somos nosotros. El Señor nos promete cosas y cómo nos gusta a nosotros darle una mano al Señor. Nuestro corazón tiene que aprender a confiar en el Señor, como tuvo que aprender Abraham. ¿Saben cuál es el problema de esto? ¿Qué es lo que hay realmente en el corazón? Es que nos creemos dioses. Fue el mismo pecado de Adán. Nos creemos dioses y queremos estar al control de nuestra vida. Queremos estar al control de nuestras situaciones. Queremos darle soluciones al Señor. Yo quiero algo del Señor y capaz que el Señor está tardando en dármelo y bueno, por ahí necesito una mano mía. Por ahí necesita que yo vaya tomando decisiones pensando que es la voluntad del Señor y no. Estás obedeciendo a tu corazón, a tus deseos. Esa no es la voluntad del Señor. O estamos esperando un cambio en nuestra pareja, en nuestra esposa, en nuestro esposo, y nos ponemos a dar bibliazos o a juzgar o a pelear. Y así no vas a cambiar a tu esposa. Así no vas a cambiar a tus hijos. Tú no puedes cambiar a las personas. Tú no puedes cambiar tu situación. Lo que tenemos que hacer es esperar y confiar en el Señor. Confiar en sus promesas. ¿Acaso el Señor no te sacó de la Ur de los Caldeos espiritual? ¿Acaso el Señor no te salvó? ¿Estabas viviendo abrazando dioses falsos? ¿Estabas saciando tu ser y tu sed en los charcos de este mundo? Teniendo toda la oferta de cosas que ofrece y entregándote a eso para buscarte un sentido. ¿Vivimos o no vivíamos bebiendo de los charcos de este mundo? Y te sacó de ese terreno de maldición, donde estabas desterrado, estabas disperso bajo el yugo del pecado. Y como dice la palabra, dichoso aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Aleluya, fuiste declarado justo. Entonces, ¿por qué no podemos confiar en el Señor? ¿Por qué no podemos esperar? ¿Por qué siempre tenemos que ofrecer nosotros de nosotros mismos algo para hacer? Eso habla de nuestro corazón que no confía. Eso habla de nuestro corazón que quiere tomar las riendas de nuestro destino todo el tiempo. Y el Señor no se ha mostrado fiel a sus promesas. Deja de querer ayudar a Dios. Obedece y cree solamente. Si obedecemos a la palabra y creemos en la palabra, nos va a ir bien. Y eso se tiene que notar. Yo puedo dar gracias a Dios de que se ha notado. Bueno, el Señor en este caso a mí me tuvo que sacar de Argentina porque estaba hasta el cuello de pecados.
y me trajo aquí, ¿no? Hasta se puede decir que es parecido, pero no fue eso lo que me salvó. Lo que me salvó a mí y a mi matrimonio fue el Evangelio. Lo que me salvó a mí fue confiar en su palabra, creer en su palabra, dejar que su palabra obre en nuestros corazones y vaya sacando todos esos dioses que estaban tan fuertes y tan poderosos que no nos dejaban ver la grandeza del Señor. Y si estás escuchando esto quizás por primera vez, o alguien en su casa, tienes que dejar de querer tener control de tu vida, porque evidentemente si miras para adentro, te vas a dar cuenta que has fracasado estrepitosamente. Te vas a encontrar con que tu vida no tiene sentido, con que siempre estás buscando algo nuevo para hacer, algo nuevo que te dé propósito, algo nuevo que te llene, o estás tratando de llenar ese vacío con mentiras, con sexo, pornografía, con drogas. Eso no te va a salvar. Esas son cosas que salen de tu corazón y ahí no está la salvación. La salvación está en Cristo. La salvación está en Jesús. La salvación está en el Evangelio, que puede librar tu alma. Quizás el Señor hoy te está llamando como Abraham en Ur de los Caldeos, que salgas de ahí para darte bendición, para salvarte, para que seas su hijo, para que seas su pueblo. Cristo te ofrece unirte al pueblo de Dios, en el lugar de Dios, en la iglesia universal y en una iglesia local. Y sobre todo con el Espíritu Santo en el medio de tu pecho, para gozar de comunión con Dios, para nuevamente estar conectado con tu Creador, para nuevamente poder estar bajo su gobierno y su bendición. Porque Dios quiere bendecirte. Hoy todavía es tiempo de salvación. Hoy todavía estás a tiempo de encaminar tu vida. Y esa solución no la vas a encontrar en cosas del mundo. Solamente la vas a encontrar en Cristo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él creer, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Y si no crees, esta vez lo voy a decir con tacto, estás condenado a estar apartado del Señor toda la eternidad. Estás condenado a estar en un infierno ardiente y sufriendo por toda la eternidad. Y yo me acuerdo que antes de creer en el Señor tenía pánico porque el infierno existe. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Y si estás queriendo vivir tu vida como tú quieres, lo que te espera es eso. Pero por otro lado se te está ofreciendo salvación, en la cual no tienes que hacer nada, en la cual tú no puedes hacer nada, porque todo ya lo hizo Cristo en la cruz. Y estás rechazando de gozar la comunión con Dios para vivir desterrado en desobediencia y maldición. Y tienes que creer en la palabra del Señor, porque dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Hoy si estás sentado aquí, es propósito del Señor. Estás aquí escuchando el Evangelio, lo has escuchado toda tu vida, no te está echando fuera, te está recibiendo. Si eres del Señor, dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Y esta es que no se pierda nada de lo que Él me ha dado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Tenemos que creer como hizo Abraham. Tenemos que creer en el Hijo. Y vas a tener vida eterna. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que pedirle al Señor que te perdone por esa vida que estás llevando lejos de Él. ¿Y por qué? Miren qué interesante lo que dice Mateo 22:31. Y respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dijo Dios? Yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob.
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Abraham vive, su cuerpo no, está esperando a ser resucitado, pero Abraham vive porque está con el Señor y va a ser resucitado, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Si tenés miedo a la muerte, porque te estoy diciendo que te espera el infierno, también te digo que si crees en Jesucristo como tu Salvador, vas a vivir, porque Dios va a restaurar su creación y vas a vivir eternamente con el Señor. Él ha hecho un pacto y no lo va a romper. Y con eso llegamos hasta nuestro último punto, el pacto. Abraham respondió, Señor, ¿cómo sabré que lo he de heredar? Y el Señor le dijo, trae una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, además una tórtola y un palomino. Todas las bendiciones del Señor pronunciadas a Abraham hasta ahora eran promesas. Y en el capítulo 15 es muy importante porque tenemos un pacto formal, la firma del contrato. Hasta antes era una promesa, como por ejemplo cuando firmas un piso, que firmas un contrato de arras, que ya no se ofrece más, ese es para ti. Pero cuando tú pones todo el dinero y firmas, ya esa casa es tuya. Lo que hizo aquí el Señor fue eso, un pacto formal. Dios confirmó las promesas solemnes que le había hecho a Abraham. Y lo hizo según las costumbres de aquella época. Dice el 15:10, tomó Abraham todos los animales, los partió por la mitad, así, y los puso enfrentados una con otras. Si lo quieren anotar en su casa, hay otro ejemplo de esto en Jeremías 34, del 17 al 20. ¿Cómo funcionaba este pacto? Las partes pactantes se ponían cada una al extremo de las reses divididas. Estaba el animal así, ¿no? Pim, pim, abierto. Y uno de cada lado. Y pasaban entre las piezas caminando. Así expresaban, básicamente, si no cumplo la parte del pacto que me toca, puedo ser cortado en pedazos como este sacrificio. Pero en este caso, lo curioso es que el único que hizo el pacto fue Dios. En forma de horno de fuego y antorcha, el que pasó por en medio de los animales fue Dios. Y lo que le tocaba a Abraham simplemente era aceptar el pacto y seguir creyendo en las promesas del Señor. ¿No? Lo dice así. Se me fue. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que se pasaba entre los animales divididos. Aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham. Y aquí es interesante porque las promesas se hacen sin que se mencione condiciones, ¿no? Generalmente cuando tú firmas un contrato, por ejemplo de alquiler, yo te alquilo este piso, pero si no cumplís algunas cláusulas, se puede romper el contrato. Subarrendar el piso, destrozarlo, lo que sea, ¿no? Pero en este caso no hay una condición. Parecen ser que es un pacto con promesas que son seguras y absolutas de cumplirse. Pero en Génesis 22, creo que no lo puse. No lo puse. No importa. En Génesis 22, del 16 al 18, leemos que el cumplimiento de las promesas, de esta promesa, está condicionado a la obediencia de Abraham. ¿Qué pasó? El tiempo pasó y Dios siguió cumpliendo sus promesas. A los 100 años aproximadamente, Abraham tuvo ese hijo con Sara, que era estéril. Ya Sara no era estéril, evidentemente, porque tuvo un hijo y lo tuvo a los 90 años de edad y los 100 años de Abraham. Isaac, el hijo de gracia, de risa. Porque cuando le dijeron a Sara, vas a tener un hijo, Sara se hartó de reír. A los 90 años voy a tener un hijo. Y dice, sí, vas a tener un hijo. Por eso le pusieron Isaac. El Señor había cumplido su promesa, gloria a Dios. Se estaba empezando a ver que era verdad, que era un Dios poderoso, que no esperó a que la mujer con 65 años tenga un hijo, sino a los 90 y entrado a los 100 años. Y ese hijo creció y un día llega el Señor y le dice,
me tienes que ofrecer tu hijo en sacrificio. Y Abraham acaba obedeciendo al Señor y va a ofrecer a su hijo en un altar. Y el ángel del Señor detuvo su mano y le dijo, por mí mismo he jurado. Él mismo juró. Dice, porque has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré y te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu descendencia se bendecirán todas las naciones, porque has obedecido a mi voz. Pero entonces, ¿cómo es? ¿Es condicional o es unilateral? ¿Qué es condicional? Que está sujeto a condiciones. Y unilateral es que Dios hizo ese pacto y lo va a cumplir. Sí y no. No tenemos que llegar a la conclusión de que si Abraham cumplía esa parte del pacto, sus obras eran meritorias y él se está ganando el favor de Dios. No. No funciona así. No funciona en que Abraham, porque obedeció, Dios iba a cumplir su pacto. Lo que está aquí tratando de mostrar el Señor es la obediencia que tuvo Abraham. Aunque no perfecta, porque después algunas veces se equivocó. La obediencia es un resultado inevitable de la fe en las promesas de Dios. Obedeció a Dios y ofreció a su hijo en el altar, no para ganarse el favor de Dios, sino porque tenía tanta fe en que Dios iba a cumplir su promesa, de que lo dijo antes, el Señor proveerá para el sacrificio. Tiene plena confianza en las promesas de Dios y que le iba a dar la descendencia a través de Isaac. Estas pruebas son para conocer el carácter de Dios y para que nosotros le conozcamos. Y son para el crecimiento de Abraham. La obediencia es un resultado necesario de confiar verdaderamente en las promesas de Dios. Es un resultado. No quiere decir que si obedecemos nos ganamos el favor de Dios, sino que cuando obedecemos la palabra de Dios, lo hacemos porque creemos en su palabra, porque creemos en lo que dice. Abraham creyó en las promesas y el pacto que hizo Dios con él, que lo iba a llevar a cabo, pase lo que pase. Y ahora viajamos un poco más en el tiempo, de nuevo, a Israel. Habían pasado 400 años de esta promesa y como dijimos antes, esto fue escrito para el pueblo de Israel justamente a las puertas de entrar a poseer la tierra. Toda la descendencia de Abraham, de ahora Abraham, Isaac y Jacob, estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Y se cumplió, porque dijeron, allí serán oprimidos durante 400 años, y el Señor ya los había sacado. Habían visto la mano poderosa de Dios. Y ahora Israel tenía que entrar en guerra con nuestras naciones. Israel, gracias a este relato con Abraham, sabía que no tenía que tener temor. Sabía que debían confiar, porque el peligro, como dijimos, era real. Pero tenían que confiar en el Señor y no temer. Y este siguiente punto es que tenían que creérselo. Tenían que creérselo que Dios iba a entregar a sus enemigos en sus manos. Pero gracias a que Israel falló, las puertas de la salvación también se abrieron a todas las naciones. Se estaba cumpliendo la promesa pactada para el pueblo de Israel. Debían creerse que eran el pueblo de Dios y obedecer a Dios y gozar en la tierra prometida. Pero también tenían que aborrecer el pecado de esos pueblos que Dios quería erradicar. Y fallaron. Al final, conquistaron la tierra, pero no del todo. Dejaron vestigios, dejaron pueblos. Y no solo los dejaron, sino que después se terminaron mezclando con ellos, terminaron adoptando sus costumbres y pecaron delante del Señor. No pudieron cumplir con el que el Señor les había pedido. Tenían que obedecer y no pudieron. Pero gracias a eso, las bendiciones se abrieron ahora para todas las naciones. Dios había fijado los ojos en Abraham, un adorador de Dios falsos, y de sus lomos salió el Salvador. Cristo desciende de la estirpe de Abraham. De este punto en adelante, la relación de Dios con Abraham y los patriarcas y luego con su pueblo tienen como centro el pacto que hizo con él.
todo hace referencia a ese pacto. ¿Por qué? Porque ahí Él dijo que con eso iba a cumplir sus promesas. Y en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto sellado ya no tiene que ver con un sacrificio animal, sino que el sacrificio fue la muerte expiatoria de Jesucristo, el Hijo de Dios. Las promesas de salvación de Dios a nosotros llegan en nuestra desesperada incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. No nos podemos salvar por nuestras propias fuerzas. Somos espiritualmente estériles como Abraham y como Sara. Pero por la gracia de Dios, Cristo hizo un pacto en la cruz y Él mismo fue el Cordero que se entregó por nosotros. Él fue sacrificado en nuestro lugar. Y Él, a través de ese sacrificio, hizo un pacto de salvar a todas las naciones. Si crees esto, eres declarado justo delante del Señor y estás dentro del nuevo pacto. Su pacto es unilateral en su establecimiento, porque nosotros no hicimos nada, no podemos hacer nada, pero es bilateral en su cumplimiento. Si eres hijo de Dios, se tiene que notar, tienes que ser capaz de obedecer su palabra y lo vas a hacer con gozo, lo vas a hacer con alegría. Tiene que haber evidencias, señales de que realmente has creído en esto. Como dijimos antes, ahora tenemos que luchar en un territorio hostil de nuestro corazón. Antes no pudieron. El Señor le dejó las leyes y no pudieron cumplir, no dieron la talla. No pudieron, fallaron. Pero ahora sí podemos. ¿Por qué? Porque ahora estamos capacitados por el Espíritu Santo que mora en aquellos que creímos. Ahora ese pacto somos capaces de obedecerlos. Y no solo eso, porque todavía fallamos, pero hubo uno que no falló. Hubo uno que cumplió con toda la ley. Hubo uno que no pecó. Y ahora podemos hacerlo porque se cumplió otra promesa que dio el Señor a Ezequiel. Ezequiel 37, 26. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Ahora podemos porque tenemos a la persona bendita del Espíritu Santo en nuestro pecho. Ellos no pudieron cumplir con las promesas, no pudieron cumplir con su parte del pacto, que era obedecer la palabra de Dios. Y nosotros ahora podemos luchar con el pecado. ¿Vamos a pecar? Sí, pero podemos darle batalla. Podemos aferrarnos a la palabra del Señor, podemos aferrarnos a sus promesas. Ahora podemos. No vivas una vida en mediocridad. No vivas practicando el pecado, porque ya no vivís para el pecado, ahora vivís para Cristo. Ahora tu vida no te pertenece, ahora estás bajo el gobierno y la bendición de Dios. Como el ejemplo que dio David en el retiro de David Barceló, ¿no? Es como que venga tu jefe, que ya no es tu jefe, y te diga cosas que hacer. Ya no soy tu jefe. Ahora mi jefe es Cristo, mi dueño es Cristo. Ahora podemos cumplir la palabra. ¿Y esta historia se trata de mí? ¿Se trata de ti? ¿En lo que debo hacer? No, la verdad es que no. Se trata de Cristo y lo que Él hizo. Porque gracias a Él es que nosotros podemos. Porque Él nos regaló su triunfo. Porque Él nos dio la capacidad de poder obedecer la palabra de Dios. Ahora podemos porque Él lo hizo. Las bendiciones que Dios nombró a Abraham tienen cumplimiento en Cristo. Por Él es que ahora somos pueblo. Por Él es que ahora vemos que todas las familias del mundo son bendecidas. Porque hay salvación, porque la salvación se abrió para todo el mundo. Todo apunta a Cristo. Cristo realizó el sacrificio y Cristo realizó el pacto definitivo. ¿Por qué? Porque Cristo es el verdadero Adán. Él pudo soportar la tentación en el huerto y no falló. Y cargó con nuestro pecado. Adán falló, en el huerto Cristo no falló. En el huerto de Getsemaní cargó con todo nuestro pecado. Cristo es el verdadero Abraham que sí respondió correctamente al llamado de su padre y dejó su tierra, dejó su reino para venir a esta tierra maldita a salvarnos.
y para que de sus lomos saliera un pueblo. Cristo es el verdadero Abraham, en el cual son benditas todas las familias de la tierra. Cristo fue el verdadero Isaac, que sí fue sacrificado, que no fue perdonado, que Dios descargó toda su ira sobre él para que hoy podamos gozar de su salvación. Y ahora, mediante su sacrificio, luego de ocupar nuestro lugar en la cruz, te imputa a ti su victoria. Te viste con sus ropas. Ahora tú no tienes que ser partido del medio como esos animales, porque no pudiste cumplir tu parte del pacto. Él fue partido por nosotros. Y ahora no vivamos más para nosotros. No vivamos más para obedecer a nuestro corazón lo que Él quiere. No tenemos que temer ante lo que pase. Tenemos que creer en el Señor. Solamente creer en el Señor y en sus promesas y su pacto. ¿A qué sí tendrías que tener miedo? A no estar cuidando de tu familia, a no estar cuidando de tus hijos, a no llevarlos a los pies de la cruz. De eso tenemos que tener miedo, porque el diablo va a querer destruir tu familia, va a querer destruir nuestra iglesia. Tenemos que temer de cuidar nuestro corazón. Tenemos que temer, de eso sí, pero ese temor tiene que ser un temor santo en nosotros. Tenemos que confiar en el Señor, que es nuestro escudo. No estamos peleando solo contra todas estas cosas. Sí, contra nuestro pecado tenemos que pelear, tenemos que confiar en el Señor, que Él va a ser nuestro escudo y Él va a pelear nuestra batalla. Pero sí tenemos que temer de confiarnos, de pensar, está todo bien, vamos a la iglesia los domingos, mi hijo está arriba, le están enseñando. No, eso te toca a ti. Tu hijo tiene que ir arriba ya sabiendo lo que le van a decir. Tu hijo nuestros niños, tenemos que cuidarlos nosotros, no el maestro de la escuelita. Nuestro matrimonio lo tenemos que cuidar nosotros. No venir una vez a la reunión de matrimonios, es todos los días. Se trata de las promesas y el pacto que Dios hizo con nosotros, que a nosotros no nos costó nada, pero a Él le costó todo. No temas, cree solamente en las promesas de Dios y en el pacto de Dios. Amén.